La industrialización abarca todo. Durante 10 años, en las experiencias anteriores, vi en directo la ineficiencia de la construcción. Este elemento que destruye, lo transforma en otra vida. Acumule harta fortaleza, porque el desafío es súper grande, siempre. Bienvenidos a otro capítulo de Historias que Construyen. Hoy tengo la suerte y alegría de estar acá con Enrique Lesser. Y bueno, Enrique, esta invitación, este espacio es un espacio para conocer de tu historia, conocer de tus aprendizajes, escuchar tus recomendaciones y cómo llegaste a ser la constructora que hoy en día lideras, que tienes y que ha marcado con hartas historias y con hartas noticias estos últimos 10 años. Así que muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, yo creo que son harto más que 10. El camino que tomamos en la construcción hace como 20, 25 años fue enfocado muy directamente en la construcción industrializada. Ya, para todos los que nos escuchan entiendan, estamos hablando de una empresa de más de 1000 personas. Y si sumamos todas tus empresas, estamos hablando de una facturación anual de 100 millones. Hoy en día también Axis ha ganado premios de innovación, del MIC, varios. Con eso voy a partir preguntándote de dónde vienes, para saber cómo llegaste a dónde estás hoy día. ¿Cuál es tu origen, Enrique? Ese es un misterio, ¿no? Es un secreto misterioso ¿Todavía es secreto? de la vida. Bueno, me cuesta mucho, la verdad, hablar en primera persona. Soy en ese aspecto un poco reservado, poco tímido también, pero soy un hijo de una familia de clase media chilena bastante típica y que nací el año 55 y en esas décadas justamente se empezó a forjar una clase media muy fuerte en nuestro país, unos padres muy encantadores en ese aspecto, muy responsables, muy preocupados de todos nosotros. Somos 5 hermanos, yo soy el mayor. Yo creo que tuvimos la suerte de que estos padres esforzados se preocuparon tremendamente de nosotros, dándonos la mejor educación que ellos podían. Y a una carrera como es Ingeniería Civil en la Católica, que tiene una formación, para mí, modo de ver, tremendamente potente. Y Axio, cuando tú ¿partiste con alguna relación con tu papá? ¿O partiste tú? No, ¿Cómo parte? no partí con mi papá porque sí seguí el ejemplo de mi papá. Y más que el ejemplo, yo creo que fue la profunda motivación inicial de que ver a un técnico, como era mi padre en técnico eléctrico, ser empresario con herramientas tan distintas con las que yo estaba aprendiendo en la universidad y con esa educación tan potente que me da una base muy sólida. Entonces esa motivación de ver a mi papá formando empresa es lo que yo te diría que me impulsó fuertemente después a formar la empresa que hoy día me toca dirigir. ¿Y por qué ingeniería? Ingeniería porque, bueno, como siempre, cuando uno está en el colegio le gustan las matemáticas y es bueno para las matemáticas, incluso como anécdota, el profesor nos pasaba junto a 3 compañeros las pruebas para que las corrigieran al resto de los compañeros. Ese era nuestro... Un poco flojo el profe. Sí, la verdad es que quizá iba por ahí, pero siempre me gustó la matemática, la forma de estructurar el pensamiento, y entonces siempre como que me fui yendo por ahí, pero yo te diría que igual paralelamente estaba medio escondido un interés por el diseño, pero siempre quedó ese gustito. Algo tiene que ver el nombre desarrollo constructivo.
Cuando pasa la vida uno va teniendo quizás propósitos o pasiones que van cambiando a veces con el tiempo. Sí. En ese minuto, ¿qué te movilizaba? ¿Qué te apasionaba? ¿Tenías algún propósito que dijeras, bueno, busco esto me mueve a hacer lo que hago? Bueno, el primer propósito era armar una empresa. Eso lo sabías desde la universidad. Claro, y una empresa que tuviera un tiempo de permanencia prolongada en la industria y obviamente que aportara algo, sin duda. Y eso lo incubé durante un tiempo, como te contaba, estuve 5 años en una empresa primero. Pero eso, de ingeniería. ¿Y no saliste a emprender de golpe? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no fue a emprender? Porque no me sentía con todas las capacidades y con todo el conocimiento. Entonces tuve la suerte con un muy amigo que fue parte de mi mentor, que trabajé en una empresa de ingeniería civil, que hacía obras civiles, y después este amigo me convidó a participar en una empresa que él era un gerente general y socio, que es Aconcagua. Y ahí entonces conocí el otro mundo, el mundo de la vivienda y el mundo inmobiliario. Y en el mundo de la vivienda como que vi más palpablemente el tema de la eficiencia, ¿no es cierto? Y esta germen de lo que sería después la industrialización. ¿Qué es la industrialización y qué marca hoy día Axis para el que no lo conoce? Claro, para mí industrialización es, como te contaba, uno de mis sueños, objetivos y norte que tuve siempre desde que fundé la compañía, porque en las experiencias anteriores, yo trabajé en 2 empresas anteriormente, durante 10 años, vi en directo, ¿no es cierto?, la ineficiencia de la construcción. De qué manera se perdía el conocimiento. Eso es lo que más me llamaba la atención. Partía una obra y muchas de las cosas que se habían aprendido en la obra anteriores no se traspasaban. Entonces esas cosas son las que me motivaron, me llamaron la atención. La construcción industrializada finalmente es un poco todo lo que entendemos como industrialización, ¿no es cierto? Es de qué manera los procesos y todas las actividades que conllevan a un producto final están previamente diseñadas, previamente estandarizadas y con ciertos protocolos. Y Enrique, ¿eso es exclusivo de productos inmobiliarios? Porque quizás hemos visto harto con los DS, pero en tu caso la empresa es contratista general. Sí, no, para mí la industrialización abarca todo. Efectivamente, la asociación es bien directa y más fácil en la vivienda, porque son unidades muy repetitivas. Pero en cualquier construcción que tú hagas, si tú te sientas, analizas un plano general de la obra, tú vas a encontrar zonas que se repiten o zonas que se pueden analizar bajo una manera distinta de construir y no esta cosa general, grande, donde no se sabe mucho cuál es la secuencia. ¿Es necesario estandarizar para industrializar? La estandarización no necesariamente es industrialización. De hecho, yo por lo menos soy de la idea, y así lo he escuchado y aprendido de varias charlas y presentaciones, que con la robótica hoy día no se requiere esa estandarización que antes asociamos en forma no correcta, ¿no es cierto?, a una industrialización, es decir, hacer todas las unidades iguales. ¿Qué se necesita para emprender? ¿O qué necesitaste tú en ese minuto para decir ya, voy a emprender? Yo creo que son las ganas y las ansias por hacer algo propio, pero en mi caso también algo distinto. Y cuando parte Axis, ¿cómo partiste? ¿Qué cosas tenías, qué no tenías? ¿Cómo decidiste ya? Ahora parte
una firma, un RUT, parte de esta empresa que se llama Desarrollo Constructivo? Se conjugan varias cosas siempre. En ese tiempo yo ya había empezado a tener un cierto cosquilleo, ¿no es cierto? Y interés por hacer algo propio. Ya me sentía con esa fortaleza y esa base que inicialmente cuando salí de la universidad no la tenía. Quería emular, ¿no es cierto?, a mi padre y en cierta medida superarlo, pues, como cualquier hijo, ¿no es cierto? Claro. Y formar una empresa que perdurara en el tiempo, esa era una de mis motivaciones importantes, junto con esto de hacer cosas distintas y ser una empresa más innovadora y que transformara un poco la industria. Y la fuerza de la juventud, pues, obviamente, es decir, no, hoy día yo creo que lo pensaría más, pero en esos tiempos que fueron como cuando tenía 33, 34 años, ahí tú estás con toda la fuerza y la motivación y los desafíos por delante, obviamente minimizando todo lo que son los riesgos, todo lo que son los problemas, que después uno se los va enfrentando cuando ya está lanzado, pero que era una muy bonita idea porque era una reunión de 3 especialidades con los socios: arquitectura, ingeniería y construcción. Y ese era el servicio que inicialmente ofrecíamos al mercado. Estás haciendo integración temprana, Enrique. Yo creo ¿No? que sí. Sí. En ese momento eso prácticamente no existía. ¿Qué año era ese? Ese fue el año 89, cuando 89. partimos. Y Hay- hasta como el 95. Hay hartas empresas que parten como por ese periodo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Esa es algo que nos hemos preguntado varios de esas generaciones. ¿Quiénes son, aprox? ¿Alguna de las empresas? Icafal, Echeverría Izquierdo, Mena Valle, LID, Axi. Hay una serie de empresas que se crearon en ese periodo que son como 3 generaciones, Sigro, que hoy día son grandes empresas. Po. Me contabas que, bueno, entraste a trabajar a este movimiento Fuero del Anillo, pero tú lo que pensabas era en esta experiencia Concagua. Uno hace lo que quiere, hay un equilibrio ahí entre lo que uno desea y entre lo que el cliente o el país necesita. ¿Qué va primero? ¿O una va para el camino de la otra? ¿Cómo se conjugan al momento de emprender? Porque hay mucha gente que piensa en una idea, pero que no sabe si el mercado la acepta o la quiere. Bueno, a nosotros nos tocó un poco ese transformación, porque como a los 4 o 5 años nos dimos cuenta que ese modelo de ofrecer arquitectura, ingeniería y construcción, en realidad el mercado no le gustaba. El mercado quería licitar la construcción siempre, y no este paquete que nosotros le ofrecíamos. ¿Cómo salta una constructora, quizá en ese momento pequeña, mediana, a grande? ¿Cuáles son los pasos? Yo te diría que hay distintos caminos, ¿eh? No hay una sola fórmula. La que yo por lo menos he adoptado es un camino un poquito más conservador, de ir paso a paso, de no tomar excesivo riesgo. ¿Siempre fue así? Sí, Sí. y la construcción es bien riesgosa. Po. Ahora último se ha visto cómo han fracasado algunas de ellas, otras han tenido que bajar la cortina, pero es de alto riesgo nuestra actividad. Po. Entonces, ese es un camino, y el que tomé yo, y que ir paso a paso, avanzando, formando gente, ¿no es cierto?, formando estructura, gobernanza, sistemas constructivos, que lo iba repitiendo en nuevos proyectos, siendo más eficiente y después empezando a innovar. Pero yo diría los 10 primeros años son súper duros. No, hubo momentos en que yo no sabía si iba a poder llegar a final de mes. ¿Un proyecto? O a final de año, digamos. No, como empresa.
En algún punto se fundó Altas Cumbres. Claro. ¿Cuándo fue eso? ¿Y por qué se dio? Que era, entiendo, lo aspirabas, pero ¿cuándo ocurrió? Eso ocurrió como a los 4 o 5 años. De fundado Axi. Sí, de estar trabajando en construcción y con un amigo que después fue un socio, me dijo, oye, ¿te atreverías a hacer casas en Talca? Yo te dije, yo no he salido nunca fuera de Santiago. Po. ¿Cuántas casas? No, deben haber sido 150 casas. Una cuestión Ah, era así. un gran proyecto. No, si era grande y en ese Eso no tiempo... suena tan cauto como ir paso a paso. Yo creo que me empujó este amigo, me convenció. Yo también quería hacer un proyecto inmobiliario. Bueno, tomé el riesgo. No me fue mal, tampoco me fue bien. Pero lo positivo fue que de esa experiencia los socios que eran inmobiliarios no quisieron seguir. Y con este amigo, entonces dijimos, oye, ¿por qué no seguimos, ya que aprendiste a hacer las casas, sigamos haciendo casas y armamos una inmobiliaria? Así que ahí armamos esa nueva empresa que es Inmobiliaria Altas Cumbres. Cuando uno se baja en el aeropuerto de Puerto Montt, baja y uno ve el cartel ahí Sí. de Altas Cumbres. ¿Siempre fue en el sur? Sí, partimos ahí en Talca. Talca y después nos cambiamos a Curicó y después nos fuimos Cada vez ya... más al sur. Claro, y después ya nos fuimos al sur. Pero una de las razones principales es que yo venía con la experiencia de Aconcagua, donde tú hacías proyectos en varias etapas. Y obviamente ese aprendizaje se iba sumando. Y eso era un modelo súper que a mí me satisfacía mucho. Entre la inmobiliaria, Axi y a otras empresas, ¿cuántas personas te toca tener hoy en obra, trabajando? Debemos contigo? ser un poquito más de 1000. ¿Y qué significa para ti que haya 1000 familias chilenas? Una súper gran responsabilidad. Súper responsabilidad. En ese aspecto, mi participación en la Cámara fue fundamental. Ahí recibí todo el conocimiento, el aprendizaje y todo lo que habían desarrollado los antiguos próceres de la Cámara en lo que era el trabajo social y el apoyo a nuestros trabajadores. Cuando, como tú cuentas, estos ciclos, y hay ciclos duros, de hecho fue hace poco relativo, la pandemia. Sí. ¿Cómo, frente a estas 1000 familias, cómo viste la pandemia? ¿Qué decisiones te tocaron tomar? ¿Qué tuviste que hacer? Bueno, son decisiones de repente bastante duras, que hay que saberlas enfrentar, que hay que tener la templanza además para resistirla. Además, Axis pasó por la pandemia y exitosamente después de todo este periodo. O sea, Así es. No, hemos sorteado ahí 3 o 4 crisis fuertes, pero eso es lo que te va forjando, la templanza y saber resistir estos ciclos, saber de que siempre van a haber estos ciclos. cuando ves a alguien y vas a seleccionar a esa persona, ¿qué es para ti relevante? ¿Qué dices ya? Estas características son clave para que alguien forme parte de tu equipo. Primero que nada, transparencia. O sea, es lo que primero valoro, que alguien sea transparente en esa entrevista. Uno se da cuenta cuando alguien viene como preparado para el discurso o el relato. Y versus una persona que te va contando cómo ha sido su desarrollo profesional, cuáles son sus intereses, cuáles son sus ambiciones, cómo ha formado familias normalmente. Yo te diría que esa es como de las cosas que valoro más en una entrevista a las personas. Hoy día hay mucha gente, o uno ve cargo de gerente general, sale MBA, casi todos ahí como en la exigencia. ¿Es necesario un MBA para ser gerente general? Bueno, yo no tengo MBA. Perfecto. Aun cuando yo creo que fue durante mucho tiempo un pendiente y una cosa que me costó aceptar de que no
no lo logré hacer. Y hoy día lo veo en mis hijos, que los dos han hecho un MBA, y veo cómo se les abre el mundo de una forma impresionante. Pero no necesariamente tú vas a ser gerente general con el MBA. Claro. Como te digo, yo soy un ejemplo en ese aspecto. Y estos son los 10 años del Construye. Preguntarte, Enrique, ¿qué han significado para ti estos 10 años del Construye 2025? Chuta, para mí ha sido tremendamente gratificante y tremendamente motivante ser representante de la Cámara en Construye 2025, junto con, obviamente, representar a una empresa constructora. La gracia que tuvo el Construye 2025 fue una diversidad de actores de toda la industria. Entonces, esa diversidad que se generó inicialmente con este objetivo súper claro de mejorar la productividad de la construcción y después derivado en industrialización de la construcción como uno de sus puntos fuertes, y ver a toda esa cantidad de gente congregada en ese objetivo común, en aportar. Bueno, hoy día están a la vista en estos 10 años del Construye 2025 y sus logros. Creo que ha sido una de las más ricas experiencias que me ha tocado participar, donde además, como siempre lo digo, es una iniciativa Corfo del Estado, ¿no es cierto?, en que se proyectó a 3 gobiernos de distintos signos, claro. Cosa que muy pocas veces ha pasado en nuestro país. Y yo creo que esa es una de las grandes fortalezas que tiene el Construye. Además del CCI que presides. Bueno, el CCI es una de las derivadas que surge del Construye 2025 y que tomó una fuerza pero impresionante, y en 6 años que lleva se ha multiplicado. Hoy día es un referente nacional, también es un referente internacional, porque en varias misiones que me ha tocado participar y otros directores y socios ven con admiración lo que hemos hecho en Chile. ¿Cuáles son los pasos de Axi o cuál crees que o qué quieres dejar como legado en Axi o como legado en general? Los pasos importantes de Axi yo creo que fue justamente este impulso de aquellos años, el año 89, cambio de gobierno, volver a la democracia. El 89 también cayó el muro de Berlín. Otro signo súper relevante en ese momento, y todas esas cosas también como que influyeron en este emprendimiento que me motivó de sobremanera. Como paso importante yo te diría que hacer empresa con socios creo que siempre es súper importante. Emprender en solitario es muy difícil. Después incorporar como socio a un hermano creo que también es muy valioso como ejemplo de empresa familiar, que somos muchos las empresas familiares en general en Chile y también en el mundo, con bastante buenos resultados. Como futuro, primero que nada que perdure la segunda generación, eso me lo he puesto así. Tiene que ser una empresa que tenga una oportunidad de una segunda generación. Ideal que también sean parte de la familia, esta segunda generación, pero muy incorporado también con profesionales, ejecutivos, que obviamente le dan mayor riqueza. Como tercer punto que siempre me ha motivado es el tema de la innovación y hoy día de la construcción industrializada. Tú, tanto como yo, sabes que la construcción genera el 30% de los residuos, impacta al carbono. No, sí, es vergonzoso. Y bueno, al mismo tiempo tenemos un déficit nacional tremendo. ¿Cómo sientes tu rol hoy con respecto al futuro, a las futuras generaciones? Bueno, nosotros en Axi, uno de mis
preocupaciones fundamentales, como te contaba, antes de llegar a la innovación y a la construcción industrializada, fue gestión de residuos. Esa fue una de mis motivaciones personales, de que eso yo intuía que era el inicio de la transformación. ¿Y ha tenido resultados? ¿Se puede? Sí, hemos tenido muy satisfactorios resultados de un índice que existe, que partió en aproximadamente 0,3 metros cúbicos por metro cuadrado construido. Después bajó un poco porque hubo mayor conciencia, ¿no es cierto? Actualmente estamos en 0,27. Claro, 0,25 y un poquito menos. Nosotros nos pusimos meta de 0,15, me acuerdo. Después la bajamos a 0,12, que las cumplimos. Después la bajamos a 0,8, O sea, 0,08. Eso, 80% menos. Y hoy día hemos tenido obras con .04 Felicidades. metros cúbicos por metro cuadrado, de lo cual estamos orgullosísimos, y hemos tenido justamente algunos reconocimientos al respecto, en lo que se llama hoy día la economía circular. Es decir, de qué manera tú este elemento que destruye o te genera residuos, lo transformas en otra vida. Y ahí tenemos ejemplos muy lindos. ¿Alguien quiere partir desde cero, hoy, con nuestro contexto actual? Emprendimiento de construcción inmobiliario. 3 recomendaciones que le dirías de tu experiencia. Yo te diría que primero que acumules harta fortaleza, ¿Ya? porque el desafío es súper grande, siempre, y va a ser crecientemente mayor. La exigencia, lo hemos visto, ¿no es cierto?, hoy día en nuestro país, la exigencia de calidad, de costo, de lo que estábamos hablando de gestión de residuos, es muchísimo mayor. La exigencia de cuál es la responsabilidad social sobre las personas también es muchísimo mayor. Segundo, yo te diría que a poco andar, porque al principio es como todo pura adrenalina prácticamente. Puro rock. Claro, puro rock. Pero a poco andar hay que decir, oye, ya esta es una estructura, requiere de una organización, requiere de una gobernanza. Nosotros hicimos un directorio, entre comillas, porque es un comité asesor en realidad, hace muchos años, hace casi 20 años, donde prácticamente no existían en la construcción, no era común. Y además incorporamos una mujer, que era menos común todavía. Para la época, para nuestra industria. Claro. Y yo te diría que es súper importante. Si no, la soledad del mando te empieza a comer rapidito. Así que eso. Y después, tercero, es la perseverancia. O sea, si tú no tenés perseverancia en lo que estás haciendo, porque necesariamente, como lo comentábamos, la construcción, y yo te diría que muchas industrias, son cíclicas. Siempre te van a tocar varios ciclos. Entonces, si tú ahí no tienes la tranquilidad, la fortaleza interior y la perseverancia, claro, te va a liquidar alguna de estas crisis. ¿Recomendación de algún libro? Algún libro. Yo creo que en estos últimos tiempos, yo creo que la biografía de Steve Jobs me caló fuerte. ¿Alguna persona que admires? Sí, pues, siempre. Partiendo por mi papá, profundamente. ¿Algún buen consejo que te hayan dado? Yo creo que es justamente perseverar y seguir tu sueño, seguir también algo que me dijo por ahí un profesional, o sea, un antiguo empresario de la construcción, que ocupara más la intuición. O sea, todavía la guata frente a la data sirve. Sí, es que la guata es media peyorativa, pero la intuición es algo súper valioso que tenemos y hay que creerle un poco más. ¿Alguna empresa
constructora o alguna obra o que a ti te llama la atención y creas que por ahí va el camino? Hay muchas empresas, pero Puede ser externa o chilena. de los últimos tiempos yo creo que uno de mis referentes es Cherry Izquierdo. Yo creo que han hecho una labor tremendamente importante como empresa, como crecimiento, como abordar distintas especialidades, y es gente ejemplar. Y como empresa internacional, conocimos una vez un caso de una empresa americana que se especializó en construcciones hospitalarias y que ha sido referente y muy eficiente en lo que hace, que se llama DPR. ¿Algún propósito, Enrique? ¿Propósito tuyo? Hoy que diga una frase que diga, este es mi propósito, esto me mueve. Hazlo siempre mejor, ten un pensamiento crítico y busca cómo hacerlo de una manera distinta, innovadora y obviamente con mejores resultados. Bueno, primero agradecerte, Enrique, haber compartido, haber estado en este espacio un poco más personal y habernos permitido conocer tu historia. Muchas gracias por la invitación, Ignacio, y feliz de poder participar en esta instancia y poder aportar algo de todo lo que ha sido esta experiencia, que obviamente tiene que ver con mucha gente, ¿eh? No es esto, como muchas veces le digo yo a la gente en mi empresa, los llaneros solitarios no son de esta industria, y menos de esta empresa. Que este podcast sea para colaborar y conocer más, si esa es la idea. Ojalá que sirva para eso. Gracias. Gracias a ti. Y para quienes nos están viendo y nos están escuchando, los invito a poner qué preguntas le habrían hecho a Enrique para conocerla, ver cuáles más se repiten. Después veremos si puedo tener alguna de esas respuestas para dárselas también. Muchas gracias por escucharnos nuevamente en otro capítulo.